digamos, de los mares podridos, digamos, de la posverdad. Ahora sí les voy a presentar pantalla, y por supuesto la parte más filosófica e interesante va a ir con nuestro compañero Augusto. Puedo seleccionar encima. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿O no? ¿Sí? Sí, sí Genial. se ve, Sebastián. Quisiera poder hacer esto como presentación. Ahí está. Bueno, y esto tal vez lo puedo mover un poquito. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver si puedo seleccionar el rotulador, aunque sea. Sí, ahí está. Como ven, ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en el título con Augusto, pero más o menos el humor, digamos, que redunda nuestra exposición va por el lado de, obviamente, la posverdad, la fake philosophy, haciendo ahí el juego con fake news, y la metafilosofía, me parece que, no me parece, sé que Augusto va a ahondar más sobre eso, y con alguna, no salida, pero propuesta de corte wittgensteiniana respecto a todo esto. Vamos entonces con, primero, una presentación muy general del tema, como para ver de qué hablamos cuando hablamos de posverdad. Hay, a pesar de que es digamos, un fenómeno reciente, hay ya cantidad de bibliografía, y por supuesto no he revisado absolutamente toda, y ahí he encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hay un libro que no he leído, que se llama Posverdad, precisamente Post-Truth, y es muy citado, y yo no lo he podido leer, de Lee McIntyre. Entonces, vamos con algunos otros, no definiciones, sino caracterizaciones en torno a la posverdad. Por ejemplo, Samuel Cabanchik dice que la posverdad parece surgir como efecto de la indistinción entre hechos y representaciones, ¿no? Eso me parece que es importante. Después otro mojón, digamos, es que en el 2016, el Diccionario de Filosofía de Oxford elige a la palabra posverdad como palabra del año y la define. Es un poco mejor, aunque tampoco pinta de todo el panorama, pero es un poco mejor la definición que hay que la de la RAE. Y la define como las circunstancias en las cuales los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que la apelación a la emoción o a las creencias personales. O sea, ya vamos viendo que hay ahí una disociación entre algo que podríamos llamar realidad objetiva, y creencias personales, ¿verdad? Penelas, Federico Penelas, que ha estado dando un curso hace poco, que lo ha traído Santiago, tiene un artículo que me ha servido bastante, sobre todo por la parte última de la exposición, que se llama Post-Truth, digamos, posverdad y normas de aserción, etc. Y ahí dice algo que me parece muy interesante, y es que más que hablar directamente de posverdad, se puede hablar de un etos de posverdad. Entonces sería, digamos, un fenómeno que contribuye a este etos dialógico, en el cual hay muchos fenómenos imbricados y que alteran, distorsionan la calidad epistémica de nuestras creencias, y también, por supuesto, nuestras prácticas sociales y discursivas. Es muy frecuente escuchar hablar de posverdad en torno a cuestiones más bien políticas, ¿verdad? Entonces los ejemplos típicos que se ponen tienen que ver con el triunfo del expresidente Donald Trump en 2016, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, el famoso Brexit. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ahí ha habido, digamos, un manejo de la información discrecional y direccionado desde algunos medios poderosos, y que han, digamos, dirigido bastante la opinión pública y han sido muy relevantes, digamos, decisivos para el triunfo en un caso de Trump, y en el otro caso para la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Por ejemplo, se cuenta, según el libro de Guadalupe Nogués, que se llama Pensar con otros. Guadalupe Nogués es una bióloga, eso es importante me parece, no viene del campo de las ciencias sociales, es una bióloga argentina, investigadora del CONICET, que tiene un libro que está muy lindo, aunque se le pueden hacer varias críticas, acerca de la posverdad, se llama Pensar con otros. Y les estaba diciendo que ella menciona, pero mucha otra gente también lo hace, que en el caso de la campaña de Trump pasaban camiones con imágenes enormes de Papa Francisco y frases apoyando a Trump, cuando si es que todavía podemos distinguir lo verdadero de lo que no lo es. Francisco, digamos, evidentemente
no apoya, independientemente de la opinión que uno tenga, ¿verdad? Pero no apoya la doctrina trumpista. Y lo mismo o algo similar pasó con el Brexit, diciendo que, por ejemplo, traería ventajas económicas para Inglaterra, algo que estaba como matemáticamente demostrado que no era así. Bueno, hay muchas formas, me parece, como para hacerlo un poquito menos aburrido al tema. El tema es muy interesante, el aburrido soy yo. Hay muchas imágenes que podemos usar para pensar la posverdad. Yo he seleccionado algunas porque me gustaban y porque me parecía que eran más interesantes. Por ejemplo, se utilizan muchas analogías relacionadas al tema, digamos, de lo orgánico, de las enfermedades. Se habla de infodemia, ¿no? Haciendo un paralelismo con esto de los virus y la pandemia, o sea, como la sobrecarga de información y que contribuye a una confusión total. Y Guadalupe Nogués, por ejemplo, en su libro dice, si la posverdad es una enfermedad y el agente infeccioso son las noticias adulteradas, nosotros nos enfermamos, pero también contagiamos. O sea, ella un poco que enfatiza el asunto de que nosotros no solo nos enfermamos, sino que también tendemos a difuminar, digamos, el virus, y en ese sentido propone que algo así como una suerte de introspección con evidencia a la mano puede ser un buen remedio para batallar contra la posverdad. Por ejemplo, un estudioso bastante importante del asunto, C. T. Nguyen, dice lo siguiente: es como si fuesen seres vivos con capacidad de mutación y de metabolizar creencias de grupos afines. O sea, está diciendo que en el medio de la posverdad se crean grupos aislados unos de otros y que tienen capacidad de ir mutando para no cambiar sus posiciones iniciales. Se habla de tiranía de la opinión. Santiago, en un artículo no tan académico, sino del diario, habló de homogeneización de las voces a consecuencia de este mar, digamos, confuso, de esta suerte de torbellino informativo, por lo cual también podemos hablar de Babel informativa, haciendo referencia a la biblioteca de Babel de Borges y a la historia misma bíblica de la Torre de Babel. O sea, la idea de que, y esto también lo piensa, ya vamos a ver un poquito más adelante, Harry Frankfurt, que hay una suerte de, o sea, Frankfurt le reconoce a la historia del pensamiento y de la filosofía una lucha fuerte en contra del autoritarismo. Pero es como si dijese, no hemos pasado de rosca y esto está dando lugar a que no seamos críticos con nada, porque damos lugar a todas las opiniones. Entonces, digamos, la ausencia total de opiniones autorizadas es tan mala como una sola opinión única, porque justamente lo que se pierde de vista, la posibilidad que perdemos, es la posibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Estalla el concepto mismo de verdad, es el concepto de verdad, digamos, el que está en crisis. Y podríamos hablar, hay un libro muy bueno que me pasó en su momento Santiago también, o sea, crisis, cuando entra en crisis justamente el concepto de verdad. Tal vez podríamos, a riesgo, estar asistiendo a una suerte de crisis pirroniana similar a la que se ha dado, por ejemplo, en el pasaje, ¿verdad?, del medioevo a la modernidad, el Renacimiento, que es la discusión que encausa después Descartes, en fin. Y finalmente puedo hablar de un gran basurero epistémico, esto también lo toma un poco Santiago, pero lo desarrolla, me parece a mí, Harry Frankfurt en un librito, más adelante va a aparecer, que se llama On Bullshit, sobre la bosta o sobre la bosta discursiva, y también en su libro sobre la verdad. Aquí me detengo un poquito. En su libro sobre la verdad, más adelante vamos a ver el On Bullshit, Frankfurt lo que sostiene, no le consigo la versión en castellano, así que digamos, he tenido que ir pispeando en inglés, sostiene que nuestra cultura, esto en realidad lo dice en Bullshit, nuestra cultura tiene un exceso de bosta discursiva, de bullshit. Vamos a utilizar directamente el término bullshit porque no hay traducción que me agrade. Bosta discursiva es una que dentro de todo me agrada y creo que es la que usa también Santiago. Pero hay charlatanería, patraña, en fin. Lo que dice entonces Frankfurt es que hay un exceso de, digamos que nuestra cultura se caracteriza por un exceso de bullshit, ¿no? Está llena, está repleta. Y le parece que no puede haber ninguna sociedad que prospere si es que no hay, digamos, si es que no conocemos, digamos, verdades en sentido general. Entonces, la verdad es realmente importante, está diciendo Frankfurt, porque es lo que nos va a permitir prosperar como sociedad.
Pero, simplemente lo menciono, no vamos a tener tiempo de desarrollar todo, sino hay un filósofo sueco, Olson se escribe por lo menos, no sé cómo se pronunciará, tiene un libro, perdón, un artículo, varios artículos con título parecido. Yo he tomado uno que se llama Conocimiento, Verdad y Bullshit, están todos en inglés también, en el 2008, donde le hace una crítica a Frankfurt, simplemente la señalo por si a alguien le interesase, y dice que en realidad no es imprescindible que la sociedad en un sentido general tenga creencias, digamos, basadas en evidencias, creencias verdaderas, podríamos decir, sino que es suficiente con que los grupos que finalmente toman las decisiones se basen en evidencia. Algo de eso hay también en la postura de Guadalupe Nogués, porque su colectivo de pensamiento, El Gato y la Caja, tiene, por ejemplo, una campaña donde le acercan un libro de estos de la posverdad, se llama Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempo de posverdad. Cada no sé cuántos ejemplares que venden, les regalan uno a un diputado. Entonces, me parece que tiene un poco que ver con esto. Bueno, que por lo menos la gente que toma las decisiones finalmente se apoya en evidencia o sea consciente de lo que acarrea tomar decisiones no basadas en evidencia. Piensa en evidencia científica, ¿no ves? Bueno, incluso Olson va a sostener que mientras no pase, digamos, mientras no inunde completamente lo nauseabundo de este mar a toda la cultura, no hay ningún problema. O sea, puede haber subculturas que crean, no sé, la astrología, etcétera, puede haber sectas religiosas, y eso no sería un problema. Pueden florecer las culturas a pesar de que haya subgrupos con ese tipo de creencias. Eso me parece a mí que es discutible, porque, bueno, porque estamos viendo que efectivamente han tenido, digamos, el artículo de 2008, han tenido mucha trascendencia. Puedo mencionar también la influencia del evangelismo con el triunfo de Bolsonaro. Bueno, hay un millón, ¿verdad?, de casos para mencionar. Me parece que es más grande de lo que Olson está presuponiendo el problema para las sociedades democráticas. Bueno, vamos con el segundo punto, son 4 o 5, que se llama clasificación de posverdades, o bien, no sé si llegan a leerlo ahí, bestiario de creencias basura. O sea, hacemos una clasificación, que es lo que decía Santiago cuando me presentaba, de creencias epistémicamente degradadas, a consecuencia de un poco de este ethos de la posverdad. Guadalupe Nogués, en el libro, aquí he conseguido una imagen, pero sí lo tengo, en el libro que les mencionaba recién, que es del 2018, hace una clasificación que divide a la, en realidad ella habla de fake news, pero en fin, de posverdad culposa y de posverdad dolosa. Los términos son jurídicos, ¿verdad? Lo culposo es aquello en lo cual no tenemos el mismo grado de responsabilidad que en lo doloso, porque no hemos participado intencionalmente en el asunto. Y por el lado de Frankfurt, completando el panorama de esta clasificación de creencias basura, tenemos lo apestoso o el bullshit. Ya vamos a tratar ahora de si esto andase. Parece que se ha trabado. No estoy pudiendo pasar la... Ahí está. Bueno, entonces veamos esa clasificación, aunque sea someramente. La posverdad culposa, o sea, aquella que, a pesar, el nombre puede ser engañoso, ¿no? Culposo parece ser que tenemos la culpa, pero más bien es el caso contrario. Es donde nosotros, digamos, somos una suerte de víctimas. Y lo interesante, me parece a mí, es que ahí Guadalupe Nogués, o sea, es muy lindo el libro realmente, está lleno de ejemplos, sobre todo de la historia de las ciencias, qué sé yo, pero lo que me parece filosóficamente interesante es que ella, al hacer esta división entre culposa y dolosa, desarrolla las culposas en términos más bien teóricos, digamos, explicitando cuáles serían los mecanismos por los cuales ocurre, y después cuando va a hablar de la dolosa, dice que en el caso de la dolosa hay un aprovechamiento de esos mismos mecanismos. ¿Cuáles son entonces esos mecanismos por los cuales creemos y eventualmente replicamos creencias, noticias de dudosa credibilidad, o directamente falsas, ¿no? Lisa y llanamente? En primer lugar, le parece que son producto de metacreencias, o sea, de creencias muy arraigadas y de cuestiones por ahí difíciles de modificar porque hacen a la cuestión, digamos, identitaria de las personas, ¿verdad? Entonces habla de creencias irracionales, habla de sesgos, ya aquí no irracional, sino cognitivo,
dice directamente que nuestro cerebro no funciona bien, utiliza esas palabras. Por ahí parece que las críticas puede ser que es un poco reduccionista y que por ahí no es cuidadosa con el lenguaje, porque bueno, justamente viene el campo de la biología y no de, por ejemplo, la filosofía. Entonces habla de que nuestro cerebro no funciona bien, ¿eh? Y ahí menciona algunos sesgos que podemos tener, y justamente el problema es que no somos conscientes de ello. Eso es importante tenerlo en cuenta, me parece, para lo último que vamos a decir y para lo que va a desarrollar un poquito Augusto, o mucho. Cuando habla de estos sesgos cognitivos y de que nuestro cerebro no funciona bien, menciona, por ejemplo, el sesgo de supervivencia. Dice, bueno, tenemos como una suerte de tendencia a fijarnos en aquellos casos que han sido exitosos. Entonces, aquel ha sido exitoso, hay que hacer lo mismo. Pero, digamos, eso bien puede ser casual, o sea, desde el punto de vista epistemológico y científico, no es un buen mecanismo de razonamiento. O los sesgos de confirmación, que es cuando seleccionamos, digamos, arbitraria, pero inconscientemente muchas veces, determinado tipo de información que es la que justamente va a tender a reafirmar nuestras propias creencias. Eso tiene un nombre, se llama cherry picking, porque es como esto de seleccionar, ¿verdad?, las mejores cerezas, una tarea, así como podemos decir que, decía Santiago recién, que seleccionamos la basura, ¿verdad? Bueno, entonces el cherry picking alude a eso. Tenemos un sesgo de confirmación porque hay una tendencia a que nos fijamos y tomamos aquella información que tiende a confirmar las nuestras, y lo hacemos selectivamente. Y por último, una que también me parece muy interesante desde el punto de vista filosófico, habla de la identidad social o del tribalismo. Menciona ahí un poco al pasar, pero creo que se podría profundizar en eso, la noción de tribus morales de Joshua Green, y menciona también a Cass Sunstein, que habla de group polarization, etc. Lo que me parece a mí que tenemos que destacar para entender este panorama general es que esta, digamos, este tipo de fenómenos lo que van logrando es una polarización muy marcada entre los diferentes grupos. Entonces, tanto el sesgo de supervivencia como el sesgo de confirmación, que son, digamos, formas distintas de adular a nuestro intelecto, ¿verdad? De una suerte de confort cognitivo, lo que van logrando es que nos aislemos unos de otros en diferentes grupos que no tienen contacto, y si lo tienen es para insultarse o decir yo tengo razón más fuerte. Entonces, la identidad social y el tribalismo tiene que ver con que hay una tendencia, esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos el tema de las cámaras de eco, hay una tendencia a, cuando nos agrupamos, a sobrevalorar las creencias de nuestro grupo y a infravalorar el testimonio, las creencias o la información que viene de grupos ajenos a los nuestros. Y obviamente las consecuencias tienen que ver con esta polarización de la que habla Sunstein y con este efecto Dunning-Kruger, tiene que ver con, bueno, nos aislamos tanto, digamos, también haciendo una suerte de internalismo de grupo, que tenemos incapacidad para saber que no sabemos. Entonces hay unos científicos, Dunning y Kruger, que investigan eso. No son filósofos, así que no es especialmente relevante desarrollarlo para nosotros. Finalmente, entonces, la fake news dolosa va a ser aquella, como decíamos hace un rato, que utiliza, digamos, estos mecanismos y esta situación en pos de algún direccionamiento de la información, por ejemplo, con el objetivo de hacer ganar o perder elecciones, o de desacreditar a alguien. Fíjense que, digamos, estas cuestiones, si bien como que han explotado con esto de las redes sociales, porque antes la información estaba concentrada por ahí en menos medios, y ahora cada uno de nosotros es como si fuese un medio en sí mismo, capaz de replicar la información de una manera muy, muy veloz y muy potente. Podemos encontrar ejemplos, digamos, como el caso de ¿cómo se dice?, la caída del muro de Berlín, ¿verdad?, donde se dividen, que ayer ha sido el aniversario, donde se dividen claramente en dos bandos, digamos, y lo que se pierde, justamente el muro un poco representa la imposibilidad del intercambio virtuoso, digamos, entre dos grupos. Ya están condenados de antemano. Entonces, aquí no la desarrolla demasiado, sino que más bien ejemplifica y da ejemplos muy lindos, digamos, para leer, de fake y posverdad dolosa. Lo que hace Nogués es hablar de
sembrar duda irrazonable. O sea, ¿qué es esto de sembrar duda irrazonable? Bueno, dice ella, justamente valiéndose de estos mecanismos que mencionábamos recién, empresas como la del tabaco toman algo que en sí no habilitaría, en sí, digo, desde el punto de vista de las pruebas y de la evidencia empírica y científica que la sustentan, en sí mismos no son susceptibles de duda y arman un discurso para sembrar cierta duda. Por ejemplo, no está totalmente comprobado que el tabaco cause cáncer. Y eso dicho así en realidad es cierto, no está absolutamente comprobado, pero es cierto, por otra parte, que aumenta enormemente la probabilidad de contraerlo. Entonces es, digamos, muy engañoso y hace dudar sobre todo a las personas que no tienen o no tengamos un conocimiento pormenorizado del asunto. Entonces, sí, es cierto que no está totalmente probado que lo cause, o sea, no es unicausal, pero está totalmente probado que aumenta enormemente las probabilidades. Entonces, por un lado está ese engaño y por el otro lado se pierden de vista las evidencias verdaderas, que ya no se tienen en cuenta. Y también menciona las certezas infundadas. No da este ejemplo, esto lo doy yo, pero tiene que ver, digamos, con, o sea, ella da otros ejemplos, pero esta me parece que es un poquito más actual, que tiene que ver con las conspiraciones, ¿verdad? O sea, también lo que se logra con esta manipulación es llegar a certezas muy fuertes, pero absolutamente, digamos, infundadas, paranoicas, típica de los movimientos conspiracionistas, ¿verdad? Por ejemplo, la de QAnon, que es esta que es una red bastante desplegada globalmente, y que empieza en Estados Unidos y que sostiene cosas tales como que Trump es el defensor de la humanidad y que hay toda una unión de poderosos como Bill Gates, etcétera, que están conectados con redes de tráfico de niños y que nos controlan a todos y cosas así, pero realmente tienen, digamos, una difusión muy, muy, muy enorme. Entonces, lo que pasa ahí es que finalmente quienes caen dentro de ese tipo de prácticas discursivas y de ese tipo de grupos tienen una certeza muy fuerte al respecto y cualquier, digamos, argumento, evidencia que se presente en contra solamente tiende a reafirmar las propias posiciones, ¿no? Incluso podríamos decir, cuando hay una discusión interna, tienden a reafirmarse porque el producto de esto, dice Nogués, es que se preparan contra lo que le van a decir. A ustedes les van a venir a decir que no hay evidencia de esto, entonces cuando llegan esa evidencia en contra, como que ya están preparados, dice, y hay una suerte de caparazón, digamos, doxástico, que los vuelve inmunes o que no vuelve inmune, algo que enfatice que me parece interesante. Perdón, voy a abrir la ventana que me estoy asfixiando. Va a haber un poquito más de ruido, pero yo voy a poder respirar. Algo que enfatiza Noves que me parece interesante es el hecho de que trata de no hablar tanto en tercera persona y decir, bueno, uno tiende a ver esto en los demás, pero de lo que se trata es de poder verlo en uno mismo. Ahí radica la dificultad. Y de algo de eso también va a hablar Augusto. Bueno, finalmente, voy a tratar de ir un poquito más rápido para que tenga tiempo. Finalmente está lo apestoso o lo bullshit. Frankfurt, en su libro On Bullshit, que es del 86, o sea, queda un poquito lejos, pero es muy retomado por la gente que estudia estos temas, lo que va a sostener es que el bullshit digamos, cuando él desarrolla la categoría, el concepto, va tratando de verla en relación a la mentira. Pero, digamos, no es exactamente un tipo de mentira, porque justamente, a pesar de que se le parece en algún punto, justamente la característica del bullshit es que quienes la profieren no tienen en cuenta la verdad, tienen una total indiferencia. Por eso es también un rasgo de época, ¿no? Esto de, bueno, lo comparto, no importa si creo o no, comparto, digamos, no sé, un meme, un chiste, una información, porque sí. Entonces dice, en este caso, el bullshit es peor enemiga de la verdad que la mentira. ¿Por qué? Porque no la tiene en cuenta. Un mentiroso debe tener en cuenta la verdad justamente para ocultarla. Digamos, es la típica charla que hay, dice él, en las bull sessions, por ejemplo, o sea, en las juntadas de varones, después también da ejemplo con algunas juntadas de mujeres, donde se habla, digamos, sin un compromiso con aquello que se está diciendo. Y algo que me ha parecido interesante, que esto
no está donde lo ha dicho Garmendia, porque muchas veces son de conversaciones las citas, ¿verdad? Pero él dice que la frase irresponsable es la protagonista de nuestra cultura. Así un poco como Frankfurt dice que la bullshit es la gran protagonista de nuestra cultura. Bueno, entonces no es exactamente una mentira, lo que va a hacer Frankfurt para poder delimitar digamos, el universo semántico de esta noción es recurrir a unos versos de Longfellow que aparentemente, digamos, Wittgenstein consumía mucho, donde lo que se sostiene es que en otro tiempo, ¿verdad?, en los lejanos tiempos del arte, se construía con muchísimo cuidado. O sea, incluso llega a decir, porque los dioses, o sea, se pensaba que los dioses estaban mirando, o se actuaba como si los dioses estuviesen mirando. Entonces yo actúo con total cuidado todo el tiempo. Entonces el asunto es que con la bullshit lo que se denota es que eso es justamente lo que se pierde. Se pierde la seriedad y el, digamos, y el tomarse las cosas con cuidado. De manera tal que eso contribuye enormemente a este mar apestoso de confusión. Bueno, vamos a pasar un poquito porque quiero llegar a otra parte, hay más cosas para decir de esto, pero no podemos. Vamos a un tercer apartado, antes era Nogués y Frankfurt con lo del bullshit, ahora me voy sobre todo a que si bien él lo desarrolla aparentemente, y aunque no lo dicen sus artículos, el concepto está tomado, no sé quién lo ha desarrollado primero, no me sale el nombre, Michela, bueno, es una filósofa italiana, me parece que es interesante ver ahí quién tiene la posta. También por cuestiones de no ser machista, ¿verdad? Pero lo que uno más encuentra es de Nguyen, sobre todo porque él se dedica más a la filosofía y ella me parece que es periodista. Bueno, entonces, ¿qué son las burbujas y las cámaras de eco? Son, dice Nguyen, estructuras epistémicas que generan audiencias redundantes. O sea, finalmente lo que pasa es que nos terminamos aislando y dejamos de escuchar otras visiones, otras alternativas, otros discursos, y solamente les prestamos atención a los nuestros. Dice él, tal cual como si fuese un culto. Por supuesto, esto está potenciado por, digamos, la cuestión de las redes sociales, etc. Bien, y entonces, ¿qué son estas burbujas epistémicas y cámaras de eco? La gran diferencia, simplemente voy a mencionar lo esencial para no demorarme más, es que las burbujas epistémicas son estas estructuras sociales, pero donde los sujetos, los miembros, quedan aislados. O sea, no llegan los otros discursos diferentes que les podrían cuestionar sus creencias. Directamente, digamos, es una máscara opaca. Mientras que en el caso de las cámaras de eco, las echo chambers, la gran diferencia es que los discursos contrarios llegan, pero rebotan. O sea, el trabajo está puesto sobre un sistema, una coraza doxástica, un sistema de creencias que los miembros de ese grupo no están dispuestos a revisar, y eso es lo que hace rebotar cualquier otro discurso que venga a poner en cuestión los propios. Esto me parece que era una linda cita de Nguyen cuando dice, escapar a una cámara de eco requiere un reseteo, me parece que sería radical de todos nuestros sistemas de creencias. Por eso son más difíciles, digamos, de enfrentar. En rigor, una burbuja epistémica la podríamos enfrentar con buena evidencia y tratando de que llegue. Pero en este caso, ni aún así se pueden, digamos, romper estas cámaras de eco. Descansan entonces en un sistema inmutable de creencias, hemos dicho. ¿A dónde estamos? Bueno, me parece que... Eva, sí. ¿lo puedes repetir porque me perdí? Disculpa, a la cámara Sí. de eco, estoy un poco perdida ahí. Bien, perfecto. Lo digo rápidamente. Una burbuja epistémica hace referencia al fenómeno en que los grupos se aíslan al punto tal que no les llega información distinta a sus propias creencias. ¿Bien? En cambio, en el caso de las cámaras de eco, el aislacionismo tiene que ver con las creencias mismas. O sea, ya por más que lleguen otro tipo de discurso y otra evidencia, directamente los desacreditamos, justamente porque tenemos un sistema de creencias muy arraigado que no estamos poniendo en cuestión. Okay. Bien, entonces ahí Nguyen le reconoce que está siguiendo a dos autores, Jameson y Capella. Lo sigue, pero lo hace un poco más filosófico, digamos, Nguyen. Y
me parece a mí que lo más destacable es que la cámara de eco lo que termina generando es una disparidad en la confianza que se le va a prestar a los discursos. Un poco ahí los que han estado en el curso de sobre injusticia epistémica tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el previo, digamos, prejuicio negativo, por así decirlo, que tiende a desacreditar de antemano cualquier otro testimonio. Aunque ahí era una perspectiva más social, ¿recuerdan? Bueno, pasemos entonces. Digamos, estos son una clasificación y una serie de fenómenos que configuran este etos de la posverdad. Y esto, aunque sea lo quiero dejar planteado, no le quiero robar más tiempo a Augusto, pero no lo he llegado a poner en el PowerPoint, no me dio el tiempo, pero lo tengo yo, digamos, en mano, así que hablo un poquito de esto. Hay un artículo de Penelas que me ha conseguido Santiago, que todavía creo que está inédito, pero me parece que está muy bien, que se llama Posverdad y normas de aserción. En realidad también está en inglés, Post-Truth and Norms of Assertion. Why Rorty, ¿por qué el deflacionismo de Rorty sería una herramienta adecuada para luchar contra la difusión de fake news? Así se llama el artículo. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es lo siguiente, que hay autores, yo creo que ahí los podemos incluir incluso al Nguyen que mencionábamos recién, a Guadalupe Nogués, al propio Frankfurt, que son, esto no lo dice así Penelas, lo digo yo, son excesivamente racionalistas, en el sentido de que siempre la batalla tiene que, o sea, la comprensión del fenómeno y consecuentemente a ese diagnóstico, los medicamentos que podamos suministrar para combatirlos, tienen que ver con un racionalismo muy fuerte, con no haber, digamos, deconstruido del todo la propuesta moderna racionalista, digamos, que le seguimos rezando a ese Dios racionalista y es a lo que se opondría Rorty. Entonces dice, autores como Akil Bilgrami, que es un indio, ¿verdad? Un hindú, y Hugh Price, que es creo que es inglés, Hugh Price, no estoy seguro, habría que chequearlo, dicen lo siguiente, dicen, en realidad el problema, y por eso se contribuye tanto a la posverdad, es que se rompe con la norma de la verdad, digamos, con la verdad como norma de aseveración. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo cualquier aseveración que nosotros hagamos, al mismo tiempo afirma una creencia en aquello que afirmamos o que aseveramos. Y lo que va a decir Penelas Rorty, digamos, es que no es necesario, digamos, que el juego de la asertividad no se acaba cuando se transgrede la norma de la veracidad. O sea, para Rorty, la verdad no es una meta y tampoco le parece que solamente se asevere cuando se sigue la norma de la asertividad. Dice ahí Penelas que hay tres tipos, digamos, de recepción y luego difusión de fakes. Sería, bueno, aquellos justamente que las producen, ¿no? Que producen basura, podríamos decir, y logran que otros la consuman. Después están aquellos que creen, o sea, consumen esa basura y la replican, o bien que la replican sin creer, eso sería el bullshit, sin necesidad de prestar asentimientos, y después están aquellos que simplemente la consumen sin replicarla. Obviamente el punto interesante para nosotros es aquellos que la consumen, o sea, la creen y la replican, o que bien la replican sin creerla. Entonces, Bilgrami y Price, el MOA, no lo hemos tomado nosotros, no me acuerdo la última sigla, pero tiene que ver, digamos, con esto, la M es de mero, ¿verdad? O sea, solamente mera opinión, ¿no? Entonces nos tomamos los discursos de los demás como mera opinión. El asunto es que no entramos a un juego discursivo, a una conversación genuina y agonal, digamos, porque dice Penelas Rorty que la causa principal, con esto estoy tratando de cerrar para dejarle el tiempo a Augusto, la causa principal que contribuye al fenómeno de la posverdad tiene que ver no tanto con creencias epistémicas y con irracionalidades, sino justamente con el hecho de que esté desvirtuado o el hecho de que se hayan torcido y distorsionado virtudes epistémicas. Por ejemplo, la virtud de la tolerancia. Entonces, cuando hay un exceso de tolerancia, terminamos aceptando la opinión de todos los demás, pero sin confrontarla con la nuestra.
¿no? Es una tolerancia, digamos, muy superficial, de manera tal que no da lugar a una conversación propiamente dicha, como si hubiese tribunas respetuosas una de la otra, pero que no intercambian nada. Entonces, lo que va a sostener, como para dejar planteado el tema, Rorty-Penelas o Penelas-Rorty, es que el fenómeno de la posverdad no descansa en la prevalencia de aspectos emotivos por sobre los racionales, distinción que a su vez, convengamos, es controversial, sino que más bien emerge por la distorsión de valores virtuosos desde el punto de vista epistémico, tales como la duda, ¿no? Excesiva duda, tales como la tolerancia, tales como la necesidad de seleccionar los medios de comunicación que consumimos porque hay un bombardeo enorme, entonces terminamos seleccionando solo aquellos que nos gustan o están de acuerdo con nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, lo último que digo para darle lugar a Augusto es que Rorty Penelas, Penelas Rorty, plantean si es que la idea de verdad como reguladora de nuestros intercambios discursivos es la única o la mejor para comprender el etos de la posverdad. Lo que propone, un poco retomando a Rorty y Penelas, es que se puede retomar el deflacionismo y el antiveroteleologismo, o sea, la idea de verdad como meta, de Rorty, para comprender mejor este fenómeno y un poco ver que las prácticas de discusión genuina, las prácticas agonísticas, podemos dar lugar a ellas de mejor forma si tomamos no la norma de la verdad, sino la norma, por ejemplo, del consenso, que obliga a tomarnos, y de la sinceridad, obliga a tomarnos en serio la posición propia y la del otro, independientemente de que sean verdaderas o no. Bueno, lo último es que Augusto va a encarar ahora, me parece, un poco el tema de, bueno, ¿qué pasa con nosotros los filósofos en todo esto? Yo creo que él lo va a encarar un poco por un lado wittgensteiniano o deudor de la figura de Wittgenstein. No puedo agrandar esto. Aquí estamos. Y por el lado de la cita que yo les hacía de Longfellow, de que Wittgenstein se tomaría en serio el trabajo de la filosofía y el trabajo sobre sí mismo, sería consecuente con sus propios principios filosóficos. Y ahora le doy todo el espacio a Augusto. Bueno, buenísimo, Sebastián. Me gustó mucho tu exposición. De hecho, me han ido surgiendo varias cosas que me gustaría decirte después de que yo haga mi exposición. Y, bueno, primero querría saber si me escuchan. Bueno, buenísimo. Bueno, me voy a excusar también como Sebastián, pero yo me voy a excusar si canta el gallo. No se asusten, yo estoy peor que Wittgenstein en Rattenbach, en situación de absoluta ruralidad. Y bueno, a veces suenan los animales. Ayer nos costó un poco la reunión con Garmendia y Díaz, debido también a una revuelta con perros y cosas así. Espero que hoy tengamos un poco más de suerte. Yo, para no dilatar la cuestión del tiempo, voy a leer directamente un guión que preparé, no me voy a desviar de él, y luego abrimos un espacio para que hagan todas las preguntas que quieran. Bueno, lo mío giraba en torno a la fake philosophy, y sobre las contradicciones del Wittgensteiniano en la academia. Parto de la idea de que el giro y superación que ofrece el pensamiento del segundo Wittgenstein se apoya en una particular noción de la filosofía entendida estrictamente como actividad y no como doctrina sistemática. En el Tractatus, Wittgenstein ya parece arribar a conclusiones antifilosóficas en relación al valor de las proposiciones y los pseudoproblemas de la filosofía. Sin embargo, en otros pasajes de la misma obra,
La práctica de la filosofía es la única actividad que puede liberarnos de los embrujos del lenguaje en los que inevitablemente caemos. En dichos pasajes, la filosofía entendida como actividad y no como una doctrina compuesta por un conjunto de enunciados verdaderos, es la única salida a la enfermedad del filósofo. ¿Qué tipo de actividad es esta que por un lado impugna la verdad de sus propias formulaciones y por otro se erige como la única capaz de curar ciertos males? ¿Es incompatible con los regímenes académicos de producción teórica? Con la expresión Wittgenstein en la academia, quería llamar la atención sobre la actitud de aquellos personajes que Rabosi identificó como los que critican la filosofía profesional, en este caso por suscribir a la idea deflacionista de filosofía, y pese a que sostienen críticas respetables, incurren en la incompatibilidad de pertenecer, haber pertenecido o hacer lo posible por pertenecer al ámbito universitario, tanto en lo concerniente a la práctica teórica como en lo que hace a la supervivencia económica. Quiero concentrarme en la aparente dicotomía a la que conduce cierta interpretación quietista de la concepción wittgensteiniana de filosofía. Me refiero a las consecuencias de asumir que la filosofía, a diferencia de la ciencia, no puede dar por resultado una doctrina o una teoría que aspire a ser tomada como verdadera. Si esto es así, estamos en el brete de tener que elegir para nuestra actividad o el silencio místico o el método científico de producción teórica. Desde luego creo que es falsa la dicotomía. El mismo Wittgenstein abre camino inaugurando el análisis gramatical, dejando bien en claro que conviene seguir hablando de filosofía a pesar de no llegar a verdades empíricas. Pero, ¿qué lugar tiene una actividad como esta en el campo académico? Para pensar esta aparente dicotomía, quiero traer a colación el planteo metafilosófico de Robert Brandom. Bueno, Robert Brandom es un filósofo norteamericano, ¿no?, que actualmente enseña en la Universidad de Pittsburgh. Su trabajo principalmente es sobre filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y lógica. El texto al que me referiré es Reflexiones metafilosóficas sobre la idea de metafísica. Ahí, si me dejan de compartir, bueno, no, la tapa del libro después se las puedo compartir, o, bueno, este es el libro, no sé si lo conocen, de hecho lo compré en la biblioteca de su facultad. Ya está ahí, si puedes compartir. Ahí está, este es. A ver, ¿se está compartiendo? No. ¿Cómo comparto? Dice compartir pantalla, una rayita verde para arriba. Ahí al costo, ¿sí? Apreta ahí. La barrita de abajo, Augusto. Al lado de chat, Augusto. Dice participantes, chat, y ahí Bien, está. bueno. A ver, bien, acá lo acabo de encontrar. Este es el libro. No sé si lo conocen. Sí. Bueno, a ver, ya me desordené un poco. Ahora perdí mi guión.
Bueno, voy a Acá, seguir ahí te lo pongo yo. desde el texto de Garmendia. El texto al que me referiré es Reflexiones metafilosóficas sobre la idea de metafísica. El ensayo es una adaptación al postfacio de Between Saying and Doing, y fue presentado en el marco del 9º Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía. Aquí Brandon expone su punto de vista sobre la filosofía en general y específicamente sobre la metafísica. El texto presenta un modelo para comprender la relación entre distintos vocabularios en términos de reducción de unos a otros, y caracteriza a la metafísica como el intento de reducir todos los vocabularios posibles a un vocabulario base universal. Brandon propone reinterpretar la metafísica en clave semántica para hacer frente a algunas dificultades, como puede ser la aparente contradicción entre el valor epistémico de la filosofía y su diferencia tajante con las ciencias naturales, que es el caso nuestro ahora, y somete a crítica la idea de que sea posible reducir todo vocabulario posible a un vocabulario base privilegiado. Esta idea, reténganla, esta crítica que hace a la metafísica. Sugiere que una idea más productiva para abordar el problema es concebirlo en términos de expresión, de modo que un vocabulario dado pueda resultar iluminador para al menos un número significativo de vocabularios. Sugiere que el proyecto metafísico puede ser llevado a cabo de un modo sensato a partir de un metavocabulario pragmático universal que permita pensar las acciones asociadas a dicho proyecto. Esta idea de la expresabilidad de los vocabularios, Sebastián, esto te lo digo a vos, lo pensaba en relación al romper las burbujas epistémicas. Vamos con el planteo de Brandon. Brandon parte del rechazo wittgensteiniano del Wittgenstein 1 y el 2 inclusive, del naturalismo metafísico, que identifica plenamente cientificismo metodológicamente monista Perdón, ahí estoy, se me superpusieron las pantallas. Bien, ahora. Brandon parte del rechazo wittgensteiniano del naturalismo metafísico que identifica plenamente con el cientificismo metodológicamente monista. Cientificismo metodológicamente monista sería esa perspectiva bajo la cual el conocimiento científico es la única forma de conocimiento. La comprensión científica es la única comprensión, el único tipo de comprensión. Acá yo solamente hablo del Tractatus, pero por ejemplo, acá fácilmente se podría citar observaciones sobre la rama dorada de Fraser, entre otros textos, digamos, en donde el rechazo es bien claro. Algunos identifican como quietista la perspectiva presentada en Tractatus 4.111. La filosofía no es una de las ciencias naturales. Esta visión permanece a lo largo de toda su obra. Esto, según Brandon, pareciera ponernos frente a una elección forzosa. O bien asumimos el cientificismo de tipo metodológicamente monista para la filosofía, es decir, concebimos a la filosofía como una disciplina empírica, científica, o renunciamos de una vez por todas a la idea de un teorizar filosófico sistemático. Finalmente, Brandon rechaza la encerrona y dice: creo que esta es una falsa disyuntiva. Rechazar el cientificismo metodológicamente monista no implica abandonar la posibilidad de un teorizar filosófico sistemático acerca de la práctica discursiva.
teorizar científicamente puede ser legítimo en filosofía, pero no es el único método legítimo para la adquisición de comprensión filosófica. No hay obligación de recaer en el monismo metodológico. La crítica de Brandom al cientificismo metodológicamente monista ataca sus pretensiones de exclusividad, ataca la generalización del método monista de las ciencias. Este se caracteriza por la postulación de entidades teóricas inobservables. Las entidades teóricas son aquellas acerca de las cuales solo podemos hacer enunciados observacionales. Los enunciados teóricos son aquellos para los que solo estamos justificados en tanto conclusiones de inferencia a partir de otros enunciados y no de un modo no inferencial como resultado del ejercicio de disposiciones confiables a responder a estados de cosas en nuestro entorno por medio de reportes observacionales. Una generalización de este método atribuiría el papel que juega el vocabulario observacional a cualquier vocabulario previamente disponible, observacional o no. De modo que, por ejemplo, podrían postularse significados para explicar las propiedades del uso, donde este último se expresa en vocabulario no semántico, con independencia de si nuestro acceso a los enunciados acerca del uso correcto es observacional o el mismo inferencial. La afirmación de que un teorizar de este tipo podría ser legítimo en filosofía no nos compromete con la idea de que este método es el único método legítimo para la adquisición de comprensión filosófica, que es lo que afirma el cientificismo metodológicamente monista. Algunas características de la ciencia natural, la explicación, el conocimiento, la comprensión, son útiles y apropiadas en filosofía. Inclusive, hasta el quietismo wittgensteiniano permite a los filósofos describir los rasgos de nuestra práctica lingüística. El reverso del cientificismo metodológicamente monista es para Brandon el Wittgenstein tardío. Negar el cientificismo metodológicamente monista sugiere que las diferentes prácticas discursivas, esto es, capacidad de usar y desplegar vocabulario, requieren un tipo distintivo de comprensión. Veamos la razón del rechazo del cientificismo metodológicamente monista. Nuestra comprensión del habla y el pensamiento, del uso de conceptos, de los vocabularios, de las emisiones y los textos del lenguaje natural es un tipo distintivo de actividad. Según esto, cabría distinguir dos tipos de comprensión. Comprensión hermenéutica, que es expresable en reglas explícitas, formalizable en lenguajes técnicos o artificiales regimentados, y comprensión algebraica, desarrollada por las ciencias naturales, maduras, matematizadas a partir de grandes regiones del mundo natural inanimado. Es claro que a partir de esta distinción, para cuestiones de cultura, se requiere otro abordaje. El paradigma de comprensión es para Brandon el que exhiben, los hablantes nativos competentes de las lenguas naturales cuando se enfrentan con emisiones cotidianas expresadas en un vocabulario familiar. En ese ámbito, el ámbito de lo cultural, observamos que la aprehensión práctica de significados no tiene que ver con ninguna forma de teorizar explícito. Formas sofisticadas de comprensión hermenéutica como las que ejerce la crítica literaria, los intérpretes jurídicos y los lectores de textos filosóficos son posibles, pero todas ellas se enraizan en la forma básica de comprensión y no se aproximan a la estructura de la comprensión algebraica. Existe algo así como un tipo genuino de comprensión que es el más básico, del cual
Todos los otros tipos son parasitarios y a partir del cual todos ellos se desarrollan. Un tipo primordial de know-how práctico discursivo, irreemplazable por tipos de comprensiones pragmáticamente derivadas de la comprensión hermenéutica cotidiana. La comprensión algebraica en sentido amplio tiene una virtud distintiva, la claridad conceptual. Sus dos aspectos característicos son definibilidad y perspicuidad. ¿Qué entiende por definibilidad? Desde el punto del inferencialismo semántico de Brandon, significa que los conceptos son definidos en la medida en que se establecen las circunstancias y consecuencias de su aplicación, cuando uno está comprometido y habilitado a aplicarlos, y a qué nos compromete y habilita tal aplicación. Perspicuidad es la facilidad epistemológica o psicológica con que se accede a tales circunstancias y consecuencias de aplicación. Pensar claramente es formular las propias afirmaciones de modo de fijar aquello a lo que uno se compromete al aseverarlas y aquello a lo que uno se vería habilitado al hacerlo, como ser consciente de las consecuencias definidas y las circunstancias de aplicación de los conceptos que articulan el contenido de los conceptos que se están aplicando. Escribir claramente es escoger las propias palabras de modo de, a un tiempo, determinar los límites inferenciales de las propias afirmaciones y hacérselos saber al lector. La forma algebraica de comprensión, junto a la dimensión de la definibilidad y la perspicuidad, construyen los contenidos conceptuales expresados en el vocabulario a explicar, exhibiéndolos como complejos formados como resultado de la aplicación de algoritmos explícitos a los contenidos conceptuales expresados por un vocabulario base. Este método algorítmico de construcción, construir cosas complejas aplicando operaciones bien definidas a cosas más simples, es un modo muy bueno, quizá excelente, de asegurar la claridad de la comprensión. Pareciera ser el mejor tipo de comprensión que tenemos donde y en la medida en que se halla disponible. Y ello debido a que le quita de las manos a quien hace afirmaciones el problema de aquello que se quiere decir, aquello a lo que uno se compromete con la afirmación, lo que es incompatible con esta, lo que cuenta como evidencia a favor, en contra de esta, etc. Pero reconocer el valor de la claridad única que se alcanza mediante la comprensión algebraica no implica comprometerse a que este tipo de comprensión se halle disponible en cada caso, al menos en principio. Debemos admitir que a veces no está disponible y que todo contexto en el cual sí lo está, depende de otro tipo de dominio y comprensión práctica. Primera conclusión metafilosófica relevante. Filosofía no puede identificarse con el análisis, ni pensarse como involucrando la tarea de comprender algebraicamente la comprensión y aplicarla a la semántica. En este sentido, la filosofía analítica puede aspirar a ser una especie de género, una especie del género, y no el género de la filosofía. Hay algunos vocabularios, algunas prácticas o habilidades discursivas que por su naturaleza no son aptos para la reconstrucción por medio del análisis algebraico. Tampoco hay un orden entre vocabularios, como si hubiera una basicidad natural. Y puede ser el caso que aunque cada elucidación analítico-algebraica del uso de cualquier vocabulario deba apelar a algún vocabulario base cuyo uso no es explicado en esa elucidación, todo vocabulario que juega un papel de vocabulario a explicar en algún análisis puede jugar de vocabulario base
en algún otro análisis exitoso. Distinguimos entonces entre vocabularios base y vocabularios a explicar, entre aquellos empleados en la elucidación y aquellos que son elucidados. La distinción puede entenderse de dos maneras. Como una distinción local y relativa a empresas particulares, por un lado, o como una distinción global y absoluta. Este pensamiento introduce la noción de vocabularios de base universales. Esto es bien importante, ¿no?, en la propuesta. Y esta conduce a su vez a la idea de metafísica. Metafísica significa aquí hacer afirmaciones absolutas acerca del poder expresivo universal de algún vocabulario. Esto, reténganlo, esta idea de metafísica, esta manera metafilosófica de entender la metafísica de Brandon. Vista así, la metafísica es una empresa malograda. Rorty objeta, por ejemplo, que la actitud característica de la metafísica depende de una comprensión falsa, en el fondo mágica, de la autoridad o tipo de privilegio otorgado al vocabulario base utilizado. No hay estatus normativo más allá de nuestras actitudes prácticas normativas, de tomar ciertas cosas como detentando un privilegio o una autoridad. Según Brandon, observamos nuevamente inestabilidad autorreferencial en esta perspectiva. Una propuesta superadora podría ser una perspectiva más wittgensteiniana. Según esta, deberíamos ocuparnos de los programas metafísicos con un espíritu más minorista que mayorista. Esto es, deberíamos problematizar un programa metafísico atacando las pretensiones específicas de privilegiar un vocabulario o un juego del lenguaje sobre otro. Así analizado, cualquier programa metafísico revelará que su motivación se remonta a alguna imagen filosófica desencaminada acerca de cómo deben ser el conocimiento, la mente, el significado o la realidad. ¿Querés que sigamos, Santiago? Bien. Brandon se detiene en los compromisos que subyacen a los programas que llama metafísicos. Esto requiere cuantificar sobre todos los vocabularios posibles. Los lenguajes, a esto prestenle atención, los lenguajes base universales son lenguajes base a partir de los cuales cualquier vocabulario legítimo debe poder elaborarse como un vocabulario a explicar. Brandon quiere señalarnos que no es necesario asumir el compromiso de privilegiar globalmente algunos vocabularios como vocabularios base con respecto a todos los otros vocabularios. La actividad filosofía puede defender el proyecto de identificar localmente, ahí está el espíritu minorista, identificar localmente casos particulares en los que pueda mostrarse que se da la relación vocabulario base, vocabulario explicar, ya que hoy hay un tipo distintivo de comprensión filosófica, y acá creo que está, digamos, la clave para entender la metafilosofía de Brandon, ya que hay un tipo distintivo de comprensión filosófica que consiste en el dominio práctico de las relaciones entre campos de vocabulario, que creo que es lo que no pasa cuando operan, digamos, estas burbujas epistémicas. O sea, hay imposibilidad de establecer estas relaciones. La actividad filosófica debe ser emprendida
a partir de esto como la tarea de desplegar un conjunto de premisas en torno a algún tema de interés con la mayor claridad posible y extraer las consecuencias de tales premisas con la mayor rigurosidad posible. Una vez hecho esto, deberíamos desplegar otro conjunto de premisas diferentes y extraer también sus consecuencias con el mayor rigor posible. No se trata de suscribir en primera instancia las conclusiones que se siguen de cada cadena de razonamientos, sino aprender a moverse en el campo inferencial que ellas han definido, localizando muchos senderos que se solapan, se cruzan, se bifurcan a través del terreno. Así aprendemos qué diferencias entrañan en diversos contextos el que suscribamos una afirmación que figura como premisa en muchas de las inferencias y que quizá nos habilite a una afirmación que resulte una consecuencia en muchas de las inferencias. El que optemos por una de esas tesis y la defendamos es una tarea ulterior, parasitaria y sustancialmente menos importante del proceso. Su principal objetivo no es la creencia, sino la comprensión. Ahí está, creo yo, Así debemos pensar las relaciones semánticas entre distintos vocabularios. Vale la pena ver cómo y en qué medida distintos vocabularios a expresar pueden ser elaborados a partir de varios vocabularios base, dado que esta es la forma o una de las formas para llegar a conocer prácticamente el modo en que nos orientamos en esos vocabularios. Filosófico potencial, que es lo que yo quería rescatar. Volviendo a Wittgenstein y su noción de filosofía, creo que la propuesta de Brandon ofrece un ejemplo de cómo puede desarrollarse una actividad filosófica teóricamente significativa sin desechar la producción teórica de lo que conocemos bajo el rótulo de filosofía y sus diferentes programas metafísicos, sin dejarse atrapar por la aparente contradicción entre la filosofía académica y el espíritu wittgensteiniano. Hasta ahí el guión. ¿Qué quedó? ¿Qué no quedó? ¿Ah? Muy bien, che. Ahí termina. Ahí termino. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos quedado los valientes, digamos. Cristina, yo tengo que ir a cargar la computadora, por eso voy a apagar el video porque me están moviendo. Cristina quiere hacer una pregunta. Bueno. Cristina, ¿cómo estás? Aprovecho para saludar. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias, chicos. Muy bien la exposición. La verdad que los dos temas bien interesantes. Solamente haría la objeción crítica que tal vez teníamos que haber dedicado una mañana a cada uno, porque me parece que cada uno de los temas da para largo, ¿no? Y creo que por ahí lo ajustamos un poco con esta condensación. Pero bueno, me han parecido muy interesantes los dos temas, así que bueno, aprovechando que no está Santiago, le voy a hacer una pregunta a cada uno, porque si no él empieza a hablar y ya no nos deja tanto. Tiene que ver en realidad. Yo te quería preguntar, Sebastián, con respecto a este tema de la posverdad y el disenso, y la posibilidad de, o la necesidad de escuchar opiniones autorizadas. Lo relaciono también con el tema de los juegos de lenguaje, ¿no? Cómo pienso en este momento, en las informaciones que uno tiene, y por ejemplo, la necesidad de discriminar y escuchar
opiniones autorizadas. Yo, por ejemplo, con respecto al tema del COVID, escucho solamente los datos que vienen de la ciencia, porque si no me parece que hay toda esta mezcla de opiniones, los periodistas, distintas cosas. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia no hay consenso y las opiniones de los científicos son no solo contrarias, sino contradictorias, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, que lo voy siguiendo mucho, entonces hay científicos que dicen sí, esto es importante, y otros científicos que dicen no, no es momento. Entonces, habría como dentro de un mismo juego de lenguaje o dentro del discurso científico criterios que nos permitan deslindar este tema de la verdad. Acá me parece que es uno de los casos en los que la verdad tiene como mayor significatividad porque implica práctica, implica tomar decisiones que involucran la salud, y bueno, vemos que no hay acuerdo dentro de la ciencia, de los científicos entre sí. Así que bueno, esa pregunta. ¿Puedo preguntarle una cosa a cada uno, Santiago? ¿No? Tengo que volver a pedir turno. Me dejo planteada para que Augusto la vaya pensando, y porque ya que tengo la palabra, les pregunto a los dos, y que conteste después si querés. A Augusto le quería preguntar por este tema me parece que aparece bien planteado en Brandon, y es toda una discusión si hay que privilegiar, hay un juego de lenguaje privilegiado sobre otro. No sé, ¿cómo lo ves vos? ¿Te parece que en Wittgenstein hay una inclinación hacia valorizar en el mismo plano todos los juegos del lenguaje? ¿Cómo lo ve Brandon y cómo lo ves vos? ¿Sí? O sea, si los juegos del lenguaje tienen igualdad de oportunidades o hay un juego de lenguaje privilegiado. Acá en lo de Brandon parecería que la metafísica no es un juego de lenguaje privilegiado. Bueno, esto me gustaría ver qué opinas vos. Pero si quiere el moderador será más adelante. Bueno, gracias Cristina en primer lugar por decir que ha sido interesante lo que traté de comentar, y en segundo lugar por la intervención. Creo que da, digamos, en la tecla, en el sentido de que es frecuente, y esa es la postura, por ejemplo, que yo mencionaba de Guadalupe Nogués, proponer salidas o por lo menos procedimientos, propuestas que son de corte más bien cientificista, ¿verdad? O sea, el problema es que no le prestamos atención a la evidencia que hay. Yo, sin lugar a dudas, creo que esa sí es una pata importante, o sea, sobre todo en cuestiones que tienen que ver directamente con salud, porque también hay otras cuestiones de salud que no son, digamos, tan específicamente escuchable a la ciencia tradicional, etcétera. Pero me parece que es una pata que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de ciencia, ese es un nuevo problema controversial, o sea, ¿de qué ciencia estamos hablando? Una ciencia que obviamente también está atravesada de valores, una ciencia que, digamos, es cierto que hay que prestarle atención a la evidencia. Ahora, en ningún lugar existe una evidencia que ha caído del cielo, sino que la ciencia es hecha por científicos de carne y hueso, etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos de controversia dentro me parece a mí, del ethos de la ciencia empírica incluso, y algunos locales, ¿verdad? Como el tema de los agrotóxicos, de los organismos genéticamente modificados. La más típica me parece que es un poco la que se toma como referencia de la Big Science y la tecnociencia, es la del proyecto Manhattan. Bueno, o sea, hay también divergencias, yo creo que en dos planos, en términos teórico y científico, y en términos de esto de hasta qué punto atraviesan o no los valores de la ciencia, en fin. Entonces me parece que es una pata y hay que considerarlo, y sí creo que hay una desatención hacia el discurso científico, o sea que podemos pasarnos de rosca, no, hay que ser críticos incluso con el discurso científico, sí, pero eso es lo que Nogués decía como duda ya irrazonable, ¿verdad? Nos pasamos para el otro lado. Entonces me parece que sí puede sumar, digamos, este espíritu crítico y autocrítico, que sería un poco filosófico, y de la posibilidad de que, eso no lo he estudiado tanto, digamos, he llegado a verlo un poco, la posibilidad de tomar en cuenta por ahí otras teleologías que no sean tan de la verdad, digamos, el consenso, la sinceridad, como
yo sí creo que la discusión racional mejora las cosas. Y el juego de lenguaje de la ciencia, me parece que, un poco tomando lo que ha dicho Augusto, tampoco es un juego último ni verdadero, sino que tiene que ser discutido con otros juegos de lenguaje social, etc. Entonces la respuesta es un poco wittgensteiniana, esto de no hay, digamos, no hay meta lenguaje, no hay lenguaje básico por encima, y la disputa está obviamente relacionada con la cuestión de prácticas sociales que dan lugar a esos discursos y los sostienen. No sé si al final he confundido más, pero ese es mi comentario a tu intervención. Bueno, yo Gracias. quiero hacer una pregunta y Ingrid también quiere hacer una pregunta y bueno, yo solamente quería, yo lo conozco los trabajos más o menos, pero me parece que a veces Seba, vos, porque un poco lo de Augusto, lo de Brandon es que lo que se trata es de vocabulario, es decir, de, de términos que permiten iluminar cosas que de alguna manera no estaban, digamos, que bajo otras metáforas, supongamos, ¿sí? No aparecen, ¿sí? O sea, ciertos términos, ciertos conceptos, ciertas ideas, ¿sí? Y que entran, digamos, de una manera en la, es decir, en cierta forma de leer algo, ¿sí? Que no es la última, sino que, ¿sí? Me gustaba eso de minorista y mayorista, en el sentido de que, bueno, en términos comerciales, incluso pensaba, bueno, el que se dedica a todo ser, y por ahí otro que se dedica a algunos seres, a unos seres muy más mundanos, ¿sí? No a todo ser, la ciencia de todo ser, ¿no? Y en el caso de la burbuja y del eco y de toda esta cuestión, por ahí uno no sabe, uno pues lo piensa en términos de lo que alguien considera verdadero o no, lo que alguien deja penetrar como creencia o no, ¿verdad? Pero por ahí quizá también se lo puede pensar en términos de vocabulario, también es decir, ¿qué términos y qué metáforas usa una y otra, digamos, cultura o culto, ¿no? Tribu, sí. Y otro, y si quizá introducir un vocabulario, no sé si dolosa o culposamente, qué sé yo, pero introducir un vocabulario, ¿me entendés? Es una forma de hacer cambiar una perspectiva que no sea la de, esta es mi creencia, no, esta es la tuya, en términos simplemente de, pero pensemos como en términos de ladrillos, ¿sí? Quizás no sé si a mí se me ocurría eso, si es que a vos te parece, digo, la gente que habla de, no sé, yo estoy a favor de la vida, y bueno, capaz que cambiar el vocabulario también de eso, en el sentido o bueno, no sé, ayer hablábamos algunas metáforas de la exposición, supongamos, ¿sí? Cómo expone a alguien y cómo se podría exponer, y formas de hacer una hermenéutica. Y yo no soy, perdón que te interrumpa, yo no soy experto ni mucho menos en Rorty, pero me parece que su propuesta también tiene que ver con eso o no, con la posibilidad de un cambio de vocabulario. Sí, pero digamos, pero no, digamos, claro, pero no solamente pensando en lo de Rorty, porque Rorty también piensa, me parece, la idea de la verdad de Rorty más compleja, me parece que tiene que ver más bien con algo indefinible, pero que no tiene problema. Rorty no tiene problema con la causalidad, no tiene una serie de cuestiones que, bueno, se pueden discutir, pero lo que sí me parecía interesante era eso, ¿no? Que si por ahí un cambio de vocabulario también implicaría una forma, o el vocabulario es parte del eco, ¿me seguís? Es parte del eco, o el vocabulario puede ser una forma de evitarlo, ¿no? Eso era una conciliación para los dos sería, ¿no? Sí, ¿querés que comentemos eso o era como... No sé. Me parece interesante, digo dos palabras y le doy a Augusto que está ahí Me- levantando la mano. Sí, yo digamos no he dado, como decía, el panorama más general y no he desplegado un asunto específico sobre el cual nos podríamos detener más, como por ejemplo, digamos, la complejización de los fenómenos estos como las cámaras de eco, en fin. Me parece que definitivamente el vocabulario cumple esa doble función, o sea, la función de, por un lado, reafirma, ¿verdad? O sea, esta cuestión simbólica y de identificación con un pañuelo, con el otro, más allá digamos, de cuánto pueda decir a favor o en contra uno de eso, etc. Y por otro lado, también parece que se podría, o sea, cualquier esfuerzo de que haya una conversación, un intercambio, tiene que tratar de o modificar o sugerir un vocabulario que permita ese intercambio, digamos, no de bandera y camiseta. Augusto.
Bueno, retomando la pregunta de Cristina, que creo que estaba relacionada la pregunta que le hace a Sebastián y la que me hace a mí. ¿En qué sentido? Vos me preguntás por el criterio para privilegiar el vocabulario base. Yo identifico, por ejemplo, en algunas cosas que dijo Sebastián, lo que Brandon le critica a la metafísica. Por ejemplo, cuando Guyen habla de que hay que el cerebro no anda bien, decía Sebastián, ¿no? Como forma de explicar, digamos, este fenómeno, está utilizando como lenguaje base el del naturalismo, el de la neurobiología, y está pretendiendo explicar el desempeño intelectual, comunicativo, qué sé yo, en términos de el funcionamiento orgánico, suponete. Ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar un determinado vocabulario como un vocabulario base. Ahora, el problema de Guyen, ¿en dónde está? En que propone ese vocabulario como si fuese el único vocabulario base válido. Ahí está el problema. Y ahí está la debilidad autorreferencial. Cualquier vocabulario que se presente tan categóricamente corre el riesgo, desde una perspectiva semántica, metafilosófica, de caer en el problema de presentarse como un vocabulario base universal. La idea de Brandon, creo yo, es la de aspirar a la de construir un lenguaje base pragmático, llama él, universal. Yo no lo acompaño hasta el universal, mi opinión. Tal vez nuestra labor académica podría reducirse a la de tratar de aportar filosóficamente en la construcción de un vocabulario base pragmático para permitir, y volviendo al problema del ethos, de la posverdad, para poder romper la burbuja epistémica. Me gusta la cara que me hace Ingrid, así que me voy a callar ahí. No voy a decir más nada. Justo le toca preguntar a Ingrid, ya ve que le cambie la cara ahora. A ver. Ahora sí. No, que bueno, a medida que hablaban, iba construyendo o contestando la pregunta que les quería hacer. Primero, bueno, me encantó lo que proponen ambos, me gustó eso de poder establecer relaciones entre las dos exposiciones de los dos, me parece muy interesante aparte el tema, y un poco iba por ahí, es decir, por lo que decía al final Augusto, si me gustaba esto de la exposición de él que hablaba de una comprensión filosófica en tanto ser capaz como de establecer relaciones entre vocabularios, y mi idea y mi pregunta un poco era para los dos, si eso significaba que la filosofía de alguna manera podía ponerse como por fuera de esas burbujas y cámaras de eco, y desde ahí como estableciendo relaciones entre vocabulario o redefiniendo, digamos, esas virtudes epistémicas de las que hablaba Sebastián, atravesar esas burbujas o atravesar esas cámaras, o es también una pretensión
digamos, demasiado fuerte como de ponerse, como de vocabulario de base, digamos, la filosofía por encima del resto. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, ¿seríamos capaces nosotros mismos de salirnos de esas burbujas y de esas cámaras para desde afuera actuar, o cómo sería el asunto? Creo que hay al menos dos posibles respuestas. Una desde Wittgenstein y otra desde Brandon. En relación a la posibilidad del ascenso semántico, creo que Wittgenstein al no compartir, digamos, con esa posibilidad, tampoco compartiría con la posibilidad de construir un vocabulario base. Eso para bien. Pero creo que sí se da cuenta de, digamos, la naturaleza de la actividad filosófica, lo intuye. Él inaugura el análisis gramatical y dice que ha de arar la totalidad del lenguaje. Ay, por... ¿Se le colgó un poquito? Creo que desde otra perspectiva cree en la posibilidad de suceder, y cree en la posibilidad de la construcción. No sé si me están siguiendo. Ah, bien. Y cree, digamos, en la posibilidad de la construcción de un lenguaje base universal, y creo que por esa vía la idea no sería estar por fuera de, sino entre esa, a ver, creo que había esa, sí, esa, ¿cómo lo había dicho Sebastián? Esa burbuja de aislamiento cognitivo. Creo que el ejercicio filosófico estaría ahí, en toda situación, ciencia práctica de la religiosidad popular, cultura popular, cultura joven, todo. Todo, creo que, o sea, llevado a un extremo, todas las prácticas comunicativas debieran de poder ponerse, y hasta ahí nomás llego. Bien. Gracias. No sé si hago un comentario ahí a lo que ha dicho Augusto, pero un comentario como para que puedan seguir preguntando, Ingrid. Me parece que no voy a desvirtuar yo después la excelente respuesta que ha dado él. Yo de Brandon conozco poco y nada, así que es más de corte wittgensteiniano. Coincido en que es muy claro él al señalar la imposibilidad del ascenso semántico, ¿verdad? De que haya un lenguaje por encima de, y que un poco sea el criterio normativizador de los demás. Y me parece que por ahí es útil ver los juegos del lenguaje como algo, digamos, histórico, reglado, cambiante. Entonces uno podría dejarse llevar por esta palabra de estructuras sociales aisladas, es cierto, pero ¿cómo se han establecido? O sea, también hay, digamos, capaz que no una autopista, pero algunas calles, ¿verdad? Que llegan y que permiten, me parece, o sea, no son burbujas totalmente aisladas. La dificultad obviamente pasa por el lado de la imbricación con las prácticas, digamos, porque esto que menciona tanto Nogués como Guyen, el asunto es que, sobre todo en las cámaras de eco, la coraza doxástica tiene que ver por ahí con creencias muy profundas, que Santiago ha mencionado como identitarias, me parece, en su exposición, y que entonces, ¿cómo las ponemos en juego? Se implicaría dejar de ser quien uno es, por ejemplo, algo que es obviamente contradictorio. Entonces me parece que es un lindo problema. Ese es el comentario. Gracias a ambos. Iván, ¿quieres una pregunta? Yo
a lo de Sebastián le agregaría lo último, digamos, la nota wittgensteiniana. Sí, es algo difícil, digamos, la filosofía es una actividad difícil que requiere la transformación de los propios puntos de vista. O sea, ahí hay un punto de encuentro, yo lo veo ahí. Iván. Gracias. Excelente, muchachos. La verdad que muy, muy buenas las dos. Tenía dos preguntas, pero se han ido solucionando y las voy a reformular como una sola. En lo que decía Seba de esto de lo que dice Penella y Rorty en el tema de las virtudes epistémicas en comparación con la verdad, ¿no sería posible, en vez de dejar de trabajar o de tratar como una cuestión más, si querés decir, freudiana acerca de la verdad como algo, como un objeto que hay que alcanzarlo, ¿no crees que sería posible para tratar de desintelectualizar o al menos mermar ese tal intelectualismo de las otras propuestas, llevarla a transformarla hacia una otra virtud epistémica? O sea, los discursos tienen que tener una cuota de veracidad en tanto virtud epistémica, no en tanto objeto a ser contrastado, de evidencia. Y por el otro lado, la cuestión de, bueno, esto de lo que hablaban, Guadalupe Núñez en una charla TED, también habla de que una de las cuestiones para poder hablar con el otro es tener la capacidad de poderse desapegar de las opiniones identitarias de uno, es decir, separar la identidad de las creencias de uno. Entonces, hacer ese ejercicio también podría sumarse como a otra virtud epistémica, que es lo que propone ella, digamos, en una manera de hacer una confluencia entre las dos posturas que has nombrado y de alguna manera tener un vocabulario base para poder analizar, elucidar, contrastar toda la que recibimos día a día. Bueno, gracias por los primeros comentarios. Ya la pregunta es más difícil y no sé si agradecerla, pero por los elogios del principio, ¿verdad? Me parece que evidentemente has prestado mucha atención, o sea, la pregunta resume mucho de lo que hemos dicho, pero también me parece que hay muchos problemas filosóficos casi en todas las frases que va, ¿verdad? O sea, incluso esto de, bueno, poder tomar distancia de las propias creencias identitarias. Bueno, podemos tomar distancia de nosotros mismos, bueno, en cierto sentido sí, tenemos autoconciencia, entonces eso implica, al mismo tiempo hay un problema antropológico, ¿verdad? O sea, yo me conozco mejor que nadie, pero también la visión de afuera ayuda a que me comprenda, o sea, parece que hay como muchas cosas ahí, como para yo decir, sí, me parece que va por ahí, o no, definitivamente no, como mucha tela para cortar. Sí creo que la filosofía puede, y de corte wittgensteiniano, por supuesto, puede aportar esta precaución, digamos, contra los dioses que nos gobiernan, ¿verdad? O sea, un poco la fly bottle, ¿verdad? Contra la luz que nos mantiene dentro de la botella. Que la crítica que se suele tomar es que las ciencias se transforman en un discurso base, totalizante, universalizante, y muchas veces eso repercute en otras áreas, ¿no? Yo recuerdo cuando he trabajado 2 o 3 años como asesor didáctico de las ciencias sociales, no sé bien qué implica esa categoría epistemológica, pero la cuestión es que era de las ciencias sociales y todo el tiempo parecía que lo que estábamos tratando de hacer era llegar, digamos, como a una verdad última, o sea, seguía estando el espejo este de la, si se quiere, positivista, digamos, de las ciencias naturales como guía. Parece que esa es una precaución, por un lado, de en ningún área, digamos, poder decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y del lado filosófico, más profundamente, porque por lo menos en la historia occidental, digamos, la filosofía nace con bajo esa égida, con esa marca, digamos, de Caín Sócrates, de que hay que llegar a la verdad.
de Platón, de una afuera y qué sé yo. O sea, me parece que un espíritu filosófico wittgensteiniano podría tener que ver con esto de la precaución, de estar siempre en movimiento, siempre atento, digamos, a no pensar que hemos llegado a resolver. Entonces, como un llamado de atención, digamos, que me parece que en Wittgenstein es bastante individualista y eso se podría complementar, pero como Guadalupe no lo dice filosóficamente, pero dice la introspección como uno de los antídotos posibles. Yo creo que ella justamente le ha faltado también un poco eso, ¿no? Porque termina diciendo que todas las respuestas, digamos, están en la posibilidad de presentar evidencia científica y cosas por el estilo, y uno ahí dice, bueno, como que le falta un poco por ahí, parece, de perspectiva un poco más amplia. Creo que no he respondido a lo que me preguntabas, pero capaz que Augusto lo haga mejor. No, yo no tengo mucho que decir al respecto. Santiago quiere decir algo. Sí, bueno, no, como pregunta también, siguiendo lo de Iván, porque, bueno, Guadalupe Noguera en algún momento dice, si es que se borrasen todas las verdades y nos dejasen el método científico, las reconstruiríamos en 8 años, algo así. O sea, pareciera que a mí me da la impresión de que a veces porque además lo que decía Augusto, no es Nguyen, sino es Nogués la que dice que nuestro cerebro funca mal. Y ella es bióloga, o sea, no es que estaba usando una, digamos, no es... Sí, tal cual es ella. No es un descuido de ella de utilizar un lenguaje, sino que está usando su lenguaje. Entonces hay un problema ahí, me parece que a veces cuando los científicos hacen filosofía para defender la ciencia, ¿sí? Me da la impresión de que tienden a digamos, a ningunear, digamos, los otros lenguajes, las otras hermenéuticas, en función de esa, porque ven que de alguna manera esas han llevado al relativismo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, y pareciera que, por lo que dice Augusto, que también los filósofos, cuando quieren hacerse los científicos, también caen en ese vocabulario básico elemental. No semántico, sino pragmático. Entiendo que en ese sentido de pragmático es, ¿no? En el sentido de un lenguaje universal pragmático que funciona para el diálogo, etc. Entonces, muy interesante. Yo le preguntaría un poco a los dos, ¿sí? Sobre el... Porque se va a hablar del etos, ¿verdad? Y en ese sentido también un poco de que si va el etos, pero también podemos hablar el patos, o sea, porque parecía como que fuese que en algún sentido, bueno, así somos. En las redes han amplificado, digamos, a un hombre de caverna que tiene su grupo, ¿sí? Que tiene su fuego, no sé, su tótem, y a fin de cuentas lo que han hecho Facebook y todo es amplificar eso. Y de alguna manera, y el filósofo, la tendencia del filósofo es abocar el lenguaje ese universal, que en el fondo no es universal, sino que al querer ser universal, semánticamente universal, está queriendo decir uno. Es decir, un universal, uno, mayorista, y en el fondo es ningunear lo que realmente ocurre, que son miles de hermenéuticas posibles. Entonces pareciera como si fuese que, en cierto sentido, hay una cuestión de etos y patos. Y le pregunto a ustedes, creo que han visto, ¿cómo se explica? ¿Por qué? Piensen que en el caso de Augusto, la tendencia filosófica, diríamos, a ese monismo metodológico cientista y etcétera, y por qué en el caso de Seba, la tendencia esta al eco y a la burbuja, como si fuese que hubiese jugando ahí algunos principios antropológicos, ¿no? Muy corto, no mucho tiempo, pero un poco me parece que eso era lo que planteaba también Iván, es decir, yo separarme de mis creencias identitarias lo puedo decir, eso lo puedo decir, pero de ahí a realmente que ocurra, digamos, o sea, en una charla TED lo puedo decir, no sé si me siguen, que son 15 minutos donde donde presumo a un montón de gente que soy, yo las odio, pero me sigue o no, o sea, digo, en el sentido de que, y también ella, en esto de, por ejemplo, regalar el libro ese que a nosotros nos ha costado, pero ella lo ha regalado a los diputados, porque ella está con Cornblitz, que es el que, ¿se acuerdan? El famoso Cornblitz que estuvo en la defensa de
que tuvo ese altercado con Silvia Elía de Pérez. Es decir, muy interesante toda cómo se junta todo eso. Bueno, entonces, la cuestión antropológica, si ustedes piensan que hay alguna especie de, o en los autores, o en ustedes, la tendencia esa de, bueno, sí, siempre va a ser así, siempre ha sido así, es una cuestión de constante, no sé. Bueno, no sé quién va primero, Augusto, como vos quieras. No sé, a mí se me ocurría responderte desde de lo que vinimos trabajando en relación a la antropología wittgensteiniana y su base lingüística. No creo que sea la naturaleza antropológica la que determine esto. Creo que la misma práctica lingüística la que nos va metiendo en mecanismos que reproducen a veces construcciones que se presentan como complejos, pero que entrañan supuestos que no están explicitados. Creo que esa es la raíz de por qué hay como una tendencia. La vinculo a esta ansia de generalidad, o sea, ocurre todo el tiempo, en ciencia. Esto lo acababa de poner en el chat Sebastián, esto de las audiencias redundantes, la familiaridad, creo que tiene que ver con cómo etnológicamente, lo podríamos decir así, se da el fenómeno de la comunicación y la construcción de esta audiencia redundante. Entonces somos propensos a repetir de manera vacía enunciados que tienen validez, digamos, pragmática en determinada audiencia, pero de desnaturalizado se presentan como pretensiones absurdas de universalidad. No sé si te responde algo. Bueno, por mi parte, Gallego, primero habías empezado mencionando esto del cientificismo, por ahí, de la Guadalupe Nogué. Yo insisto en que el libro es muy lindo, pero también, cuando visto, digamos, desde el lado de los filósofos, hay una parte, vos has dicho esto de que si desapareciesen totalmente, y entonces en 8 años, como diciendo... y hay otra que a mí me parece todavía más clara, dice, la ciencia es un cómo, no un qué y mucho menos un quién. Esa ya es una declaración total de principio, ¿verdad? O sea, una ciencia que platónica, no sé, que está en otro lado, aparentemente. Es un poco completando lo que, o haciendo un comentario de lo que habías dicho sobre ella. Por otra parte, respecto a lo otro, me parece que no estás maiceando, digamos, es obvio que no podemos, nadie va a responder, no, sí, antropológicamente somos esencialmente así, por eso siempre va a suceder. O sea, sería como una respuesta muy un poco compleja, etc. Entonces, ahora, tratar Jugate, Sebastián, jugate. No, justamente me juego porque no hay una cosa así, y por otro lado creo que, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? O sea, esto de, bueno, está bien, buena ciencia seguro que sirve, pero no es lo único, buena filosofía, no mala práctica filosófica. Yo iba a la cuestión particular de que vos hablabas de que en algún momento de la necesidad de tener una verdad para poder estructurarnos, ¿verdad? Sí. Y incluso, de nuevo, la Guadalupe Nogués habla de tendencia, lo cual a uno le sugiere algo parecido a, bueno, forma parte de la naturaleza humana. Yo creo que si uno hablase de tendencia, cosa que no me gusta, o sea, puede haber una tendencia social históricamente incorporada, tendríamos que decir que es una tendencia, digamos, a cierta gratificación, que es compleja, porque uno, ya vemos en Wittgenstein, se puede hasta gratificar, digamos, sufriendo, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones de, nadie quiere quedar afuera, o sea, la tendencia un poco a la gratificación que sentimos cuando algo nos da la razón, me parece que hay ahí una suerte de tendencia
importante actuando en todo esto, entonces hay, en ese sentido, sí veo esa consecuencia de decir, bueno, somos más propensos a creer en aquello que justamente nos da la razón, porque ahí nos sentimos bien. Entonces, si encontramos narraciones que acompañan a lo que creemos, y bueno, nos reafirma ese sentimiento de pertenencia, en fin. Ahora, no creo que sea lo mismo, digamos, la banda del Totem y contra la banda del otro, a lo que sucede hoy. O sea, me parece que es tan distinto la manera que ya estamos ante otra cosa. O sea, por más que uno pueda plantearlo como decir, bueno, al final de cuentas es lo mismo, pero más cantidad, porque cada uno tiene acceso y grita, ahora gritamos todo, etcétera. Bueno, pero ya se configuran otras cuestiones. Un poco el ejemplo este de si me saco un pelo no soy pelado, si me saco otro tampoco. ¿En qué pelo exactamente empiezo a ser pelado? Bueno, no hay uno exacto, ¿sí? O sea, no sé en qué momento podemos hablar de un neto de la posverdad como algo característico de nuestra cultura y no aplicable a otras, pero me parece que no es lo mismo. Habría que ver exactamente bien cómo justificar que no lo es, pero me parece que así en principio no sería igual. Bueno, muy bien, estamos en horario, así que y se están yendo, ya se fue Laura y bueno, yo creo que está muy, muy bueno, me gustó mucho y por supuesto seguiremos discutiendo estas cosas. Muy bueno, che. Sí, así Bueno, que, muchas gracias. Sí, gracias por prestar los oídos. Gracias, chicos. Genial. Faltaron mis preguntas, Sebastián. Esa Ya va te la había privado. Después nos juntamos y hablamos hacemos el ballet acuático y el mensaje a la juventud. Faltó, después viene eso, Con eso terminamos. Bueno, chao, chicos. nos vemos entonces el martes que viene. Nos vemos. Chao, adiós. Chao, chao.